La película brilla precisamente aquí, desafiando los estándares de belleza de Hollywood y recordándonos que el amor verdadero no se rige por las apariencias superficiales. Mike Myers, cuya trayectoria en la comedia permitió dotar al logro de un acento escocés distintivo, logra que nos identifiquemos con un monstruo que solo quiere ser aceptado tal como es. A medida que se acerca el clímax, la tensión narrativa se dispara cuando Shrek comprende que sus propios prejuicios sobre sí mismo son los que le impiden ser feliz. El enfrentamiento final en la boda de Fiona y Farquaad es un despliegue de humor irreverente y música icónica que captura el espíritu de la época. La resolución de la historia nos entrega una lección poderosa sobre la autenticidad. Shrek no se transforma en un príncipe apuesto, ni Fiona necesita ser rescatada para validar su valor. Ambos abrazan su condición de ogros. Este desenlace se convirtió en un pilar del cine de animación, logrando que el público comprendiera que ser diferente no es una maldición, sino una virtud. La moraleja es clara y perdura hasta hoy. La belleza reside en los ojos de quien nos acepta sin condiciones, rompiendo los moldes que los cuentos clásicos nos impusieron durante generaciones. La conexión emocional entre Shrek y Burro no es un simple recurso cómico, sino el corazón palpitante de la película. Mientras que el ogro proyecta una coraza de indiferencia para proteger su vulnerable corazón de las heridas del rechazo social, Burro funciona como un espejo que le obliga a confrontar su propia humanidad. Esta dinámica de opuestos recuerda a las grandes parejas de la comedia clásica, donde la verborrea incesante de uno sirve para desmantelar el cinismo del otro, permitiendo que ambos personajes crezcan en un entorno donde nadie más se atrevía a mirar más allá de la piel verde. Es fascinante cómo la animación de la época logró capturar pequeñas sutilezas, como las miradas de Shrek cuando escucha un halago genuino por primera vez, un momento donde el espectador olvida que está frente a un dibujo y comienza a sentir empatía real. El papel de Fiona es, sin duda, la pieza maestra de este rompecabezas narrativo. Su transición de ser una princesa que sigue obsesivamente los protocolos de los libros de cuentos a una mujer que acepta su propia esencia monstruosa representa una liberación absoluta. Verla transformar su silueta esbelta en la forma de una ogra no es una tragedia, sino un renacimiento. Esta decisión creativa de los guionistas de DreamWorks fue un golpe directo a los cánones de belleza que Disney había perpetuado durante décadas, enviando un mensaje directo a las nuevas generaciones sobre la importancia de la autoaceptación frente a la presión estética. La banda sonora también juega un papel fundamental, integrando temas de Smash Mouth y otros artistas que otorgan a la película una energía contemporánea y un ritmo trepidante. Esa frescura musical ayudó a que Shrek dejara de ser un cuento infantil para convertirse en un fenómeno cultural que resonaba tanto en niños como en adultos desencantados con el mundo corporativo. En el fondo, todos llevamos un poco de Shrek dentro, alguien que solo busca su pequeño rincón de paz en un mundo que a menudo nos exige ser algo que no somos. Al cerrar la historia con la boda en el pantano, la película no solo celebra un romance, sino una victoria contra la hipocresía, consolidando la idea de que la verdadera felicidad es un territorio donde solo se puede entrar siendo fiel a la propia naturaleza. Más allá de la narrativa central, existe un nivel de sofisticación en el diseño de los personajes secundarios que merece ser destacado. La dragona, inicialmente presentada como el guardián aterrador e implacable de la mazmorra, termina siendo un elemento narrativo brillante cuando se revela su faceta romántica hacia Burro. Esta inversión de roles, donde el monstruo feroz termina cautivado por la verborrea inagotable del animal, es una muestra del ingenio con el que los guionistas deconstruyeron los tropos de la caballería medieval. La película se permite el lujo de ser absurda, pero nunca vacía, dotando incluso a los antagonistas de motivaciones que, aunque caricaturescas, reflejan una ambición política muy humana y reconocible. El entorno físico del pantano, lejos de ser un simple escenario, actúa como una extensión de la psicología del protagonista. Es un lugar desordenado, lleno de barro y ciénagas,
que al principio nos causa rechazo, pero que termina convirtiéndose en el símbolo de la libertad auténtica frente a la perfección estéril y artificial del castillo de Lord Farquaad. Esa obsesión de Farquaad por la simetría y el orden es, en realidad, una metáfora sobre el control social y la intolerancia hacia lo que se desvía de la norma. Shrek, al reclamar su hogar, está reclamando su derecho a existir en sus propios términos, desafiando la idea de que la felicidad debe ser necesariamente brillante, pulcra y aristocrática. Resulta conmovedor pensar en el impacto que esta obra tuvo en el equipo de animación de DreamWorks. Trabajaron bajo una presión inmensa para dar vida a texturas que, en aquel entonces, eran revolucionarias, logrando que la piel rugosa de Shrek o el movimiento fluido de la ropa de Fiona se sintieran palpables. Cada cuadro refleja esa dedicación artesanal, una mezcla de tecnología de punta y la calidez de un dibujo hecho con alma. La voz de Cameron Díaz, encargada de dar vida a Fiona, aporta esa mezcla perfecta de delicadeza de cuento de hadas y una chispa de rebeldía cínica que hace que el personaje sea tridimensional. Ella no se limita a reaccionar ante los acontecimientos, sino que toma las riendas de su destino en el momento en que comprende que el beso de amor verdadero no depende de una fórmula mágica, sino de la conexión honesta entre dos almas que han decidido despojarse de sus máscaras. Al final, lo que perdura es la sensación de que, al igual que los ogros, las personas somos como cebollas con capas, y solo cuando nos atrevemos a despojarnos de ellas, permitimos que los demás vean lo que realmente hay en nuestro interior. La evolución de esta historia nos lleva inevitablemente a reflexionar sobre la soledad como un estado mental más que como una circunstancia física. Shrek, antes de conocer a sus compañeros de viaje, es un ermitaño por elección propia, convencido de que el mundo le ha dictado una sentencia de exclusión. Su mal humor es una armadura, una táctica de supervivencia aprendida tras años de ser perseguido con antorchas y orcas. Es profundamente humano ver cómo ese ogro, que inicialmente se muestra hostil ante la posibilidad de una amistad, comienza a flaquear cuando Burro, con su optimismo inquebrantable, se niega a marcharse. Esa insistencia de Burro es la chispa que enciende el motor de la redención. Nos recuerda que a veces necesitamos que alguien nos obligue a salir de nuestra cueva, incluso cuando estamos convencidos de que estar solos es lo mejor para todos. La subtrama del romance entre Burro y la dragona es, posiblemente, la metáfora más audaz de toda la franquicia. En un universo donde los roles están estrictamente definidos por la lógica de los libros, un burro y una dragona no tienen lugar. Sin embargo, su unión celebra lo inusual y lo prohibido con una naturalidad que desarma cualquier prejuicio. Este elemento le otorga a la película un cariz de fábula moderna sobre la integración. La dragona, inicialmente una máquina de muerte, encuentra en la ternura una forma de comunicación que trasciende su naturaleza destructiva, demostrando que incluso los seres más temidos por la sociedad anhelan una conexión real y tangible. Asimismo, es imposible ignorar la carga satírica que la película dirige hacia la realeza y los cuentos de hadas tradicionales. Lord Farquaad representa todo lo que Shrek desprecia: una vanidad vacía, una obsesión patológica por el control y una falta total de empatía. Mientras que el castillo de Duloc es una parodia de la perfección higiénica y artificial de los parques temáticos, el pantano es el caos orgánico donde la vida realmente sucede. Esta dicotomía refuerza el mensaje de que la verdadera nobleza no reside en los títulos, sino en la capacidad de ser vulnerable y generoso. Cuando Shrek finalmente acepta su identidad, no solo está aceptando su fealdad física, sino también su derecho a habitar el mundo sin pedir disculpas por su existencia. La persistencia de esta obra en el imaginario colectivo se debe a que no tiene miedo de ser incómoda. Nos pide que miremos a través del cristal de la pantalla y nos preguntemos cuántas veces hemos juzgado a alguien por su fachada. La transformación final de Fiona no es un retorno a la normalidad, sino una ruptura definitiva con las expectativas sociales. Ella elige ser un ogro, no porque sea un castigo, sino porque es la versión más honesta de sí misma.
Es una lección sobre la integridad que sigue vigente, recordándonos que, aunque el mundo intente forzarnos a encajar en castillos impecables, nuestro verdadero hogar es aquel donde podemos ser, sin miedo a ser vistos, nuestro ser más auténtico y sin filtro. La atmósfera que envuelve el desenlace en el pantano no es una simple conclusión de evento social, sino la culminación de un proceso de despojo emocional que todos los personajes experimentan. Al ver a los personajes de cuentos de hadas celebrando juntos, lejos de los muros de piedra y las leyes rígidas de Duloc, comprendemos que el verdadero reino no es una extensión de tierra, sino una comunidad construida sobre la tolerancia. La escena final, con la versión de I'm a Believer resonando en el aire, nos confirma que la magia no reside en hechizos que transforman la apariencia, sino en la aceptación incondicional que transforma la mirada del otro. Esa fiesta es el triunfo de los marginados, una postal donde la dragona y burro, los ogros y los cuentos clásicos conviven en una armonía que desafía toda lógica narrativa previa. Esta narrativa dejó una huella imborrable en la industria cinematográfica, obligando a los estudios a dejar de lado la fórmula de la princesa sumisa y el príncipe heroico. DreamWorks, con un riesgo calculado, demostró que la audiencia anhelaba ver espejos de sus propias imperfecciones. El espectador moderno ya no buscaba la perfección inalcanzable de los castillos de cristal, sino la calidez de un hogar hecho de lodo, risas compartidas y la tranquilidad de saber que no hace falta usar una máscara para ser digno de amor. Shrek se convirtió en el antihéroe definitivo porque nos enseñó que nuestras cicatrices y nuestras rarezas son las que nos definen, y que el amor verdadero no es el que te cambia para mejorarte, sino el que te permite ser exactamente lo que ya eres. Más allá de la pantalla, la influencia de esta historia sigue vibrando en cómo comprendemos la empatía hoy en día. Cada vez que alguien se siente fuera de lugar, o siente que su personalidad no encaja en los moldes estrechos de una sociedad que valora más la forma que el fondo, el pantano de Shrek aparece como un refugio mental. Es un recordatorio de que la felicidad es un derecho ganado al ser honesto con uno mismo. El filme no solo nos entretuvo con su ingenio y su humor ácido, sino que nos dejó un legado sobre la valentía de ser vulnerable. Al final, después de tanto caos, de dragones, rescates y decepciones, la lección más duradera es sencilla pero profunda. La belleza es un espectro vasto, y aquel que se atreve a ver más allá de la piel verde, encontrará que lo único que realmente importa es el contenido de un corazón que finalmente ha dejado de esconderse. Resulta fascinante observar cómo el éxito de esta obra permitió que personajes que tradicionalmente habrían ocupado roles de fondo o de mero alivio cómico tomaran el protagonismo absoluto, desplazando a las figuras de autoridad que, en otras circunstancias, habrían dictado la moralidad de la historia. Pinocho, Lobo Feroz y Los Tres Cerditos no son meros cameos, sino una representación colectiva de la resiliencia frente a la opresión. La presencia de estos personajes marginados en el pantano subraya la idea de que la verdadera comunidad es aquella que se forma en la periferia de la sociedad, lejos del alcance de quienes intentan normalizar la diversidad. Es precisamente esta camaradería la que le da a la película una dimensión humana y casi política, recordándonos que, cuando el poder intenta imponer una homogeneidad artificial, la verdadera resistencia nace de la unión de los diferentes. La relación entre Shrek y Fiona, al consolidarse, se aleja de cualquier idealización romántica tradicional para instalarse en una realidad mucho más terrenal y honesta. Lo que comparten estos dos personajes no es la pasión fulminante de un cuento de hadas, sino un reconocimiento mutuo de sus propias sombras. La decisión de Fiona de abrazar su forma de ogra en la noche de bodas es un acto de valentía que resuena con una fuerza inusitada, pues implica renunciar al privilegio de la belleza normativa en favor de la integridad personal. Es aquí donde la voz de Cameron Díaz cobra una dimensión especial, otorgando a la princesa una vulnerabilidad que se transforma en una convicción inquebrantable. Ella no elige al ogro por necesidad, sino por afinidad electiva,
confirmando que la verdadera pareja es aquella que nos ayuda a despojarnos de la armadura que tanto tiempo hemos llevado puesta. En los años posteriores al estreno, el legado de esta película se ha consolidado no solo como una pieza de entretenimiento de alta calidad técnica, sino como un manifiesto sobre el derecho a ser imperfecto. La influencia de la animación digital, que en aquel momento estaba dando sus pasos más audaces, permitió que los personajes tuvieran expresiones que se sentían auténticas, con una capacidad de gesticulación que transmitía melancolía, alegría y duda con una fidelidad asombrosa. Esta calidad visual, sumada a la profundidad de los diálogos, creó un puente emocional entre el espectador y los personajes que rara vez se logra en el cine de animación. Shrek nos invita, con cada revisión, a reconsiderar nuestra propia identidad y a valorar esos rasgos nuestros que, en un mundo obsesionado con la perfección, hemos aprendido a ocultar bajo capas de autoprotección. Al final de este viaje, queda claro que la historia del ogro no termina con la boda, sino que ahí es donde realmente comienza la verdadera libertad. La paz que Shrek encuentra en su ciénaga es el resultado de haber aceptado finalmente que su hogar no era un lugar geográfico, sino un estado de calma interior compartido con aquellos que supieron ver, más allá de la piel verde, la esencia de alguien que simplemente deseaba ser respetado. Esta es la gran victoria del cine moderno. Haber logrado que un ogro y un burro nos enseñen, con humor y sin pretensiones, que la vida es mucho más satisfactoria cuando dejamos de intentar encajar en las casillas que otros han dibujado para nosotros. El pantano, con todo su desorden, sigue siendo hoy el símbolo más poderoso de la autenticidad frente a un mundo que, aunque cambie sus modas y sus castillos, siempre necesitará historias que nos recuerden quiénes somos en realidad. La resonancia de esta historia en la cultura popular es un fenómeno que trasciende el cine, estableciendo un estándar de honestidad narrativa que pocos han logrado igualar. La figura del ogro, que en las fábulas antiguas era sinónimo de terror y devorador de héroes, se convirtió bajo la lente de DreamWorks en el contenedor de todas nuestras inseguridades y miedos al rechazo. Esta subversión no solo fue una táctica ingeniosa de guión, sino una apuesta arriesgada que conectó directamente con el niño y el adulto que habita en cada espectador. Nos reconocemos en Shrek porque todos, en algún punto de nuestras vidas, hemos construido un muro para proteger nuestra fragilidad, temiendo que, si dejamos entrar a alguien, descubran que no somos los príncipes que el mundo espera que seamos. La dinámica entre Shrek y Burro, por su parte, es el testimonio definitivo de que la amistad surge en los lugares más inesperados. Burro no es solo un alivio cómico. Él es la encarnación de la tenacidad y la fe ciega en los demás. Un motor que empuja al protagonista a abandonar su zona de confort, que es, irónicamente, el pantano que él tanto defiende. Es emocionante ver cómo la interacción entre la ironía cínica de Mike Myers y la energía desbordante de Eddie Murphy crea una química que se siente orgánica, lejos de las fórmulas rígidas de los estudios de animación tradicionales. Sus diálogos, salpicados de referencias culturales y una espontaneidad que se siente genuina, actúan como un pegamento emocional que mantiene al espectador cautivado, recordándonos que las conexiones humanas más profundas a menudo nacen del caos y no de la planificación perfecta. Si analizamos el rol de la dragona, descubrimos una capa de profundidad que a menudo pasa desapercibida. Ella es la representación de cómo la fuerza bruta y la capacidad destructiva pueden ser transformadas por la ternura. El hecho de que una criatura mitológica temible encuentre compañía en un burro parlanchín es la metáfora definitiva sobre la superación de las etiquetas sociales. En su mirada, cuando interactúa con su pareja, hay una dulzura inesperada que desafía los tropos de la caballería medieval, donde el dragón era un obstáculo insalvable y no un ser con necesidades afectivas. Esta construcción de personajes secundarios que poseen sus propias motivaciones y arco de desarrollo es lo que elevó a la película por encima de ser una simple parodia, convirtiéndola en un universo completo donde cada ser, por más extraño que parezca, tiene derecho a buscar su lugar en el mundo. Finalmente, debemos destacar la maestría en la dirección artística del pantano.
Es un espacio que respira vida, una antítesis del orden gélido y dictatorial de Duloc, mientras que el castillo de Lord Farquaad es simétrico, aburrido y opresivo. El pantano es orgánico, vibrante y libre, una extensión de la personalidad de Shrek, que, al final, aprende a compartir su soledad para convertirla en compañía. Esta decisión de diseño visual refuerza el mensaje de que la perfección es un mito estéril, mientras que la autenticidad, con sus texturas rugosas y sus charcos de lodo, es donde reside la verdadera belleza. Shrek no nos enseña a ser mejores personas a través de la virtud impuesta, sino a través de la aceptación radical de nuestra propia naturaleza, dejando una lección que, 2 décadas después, sigue siendo un faro para quienes buscan ser auténticos en un mundo lleno de castillos de cristal. La persistencia de esta obra en el imaginario colectivo no sería posible sin la honestidad técnica con la que se abordaron los matices de la animación. El equipo artístico no solo se esforzó en crear un mundo creíble, sino que se enfocó en la expresividad facial de un personaje que, por definición, debería resultar repulsivo. Ver a Shrek fruncir el ceño, dudar, o mostrar una timidez casi infantil antes de lanzar una broma cínica es lo que permite que el espectador olvide la piel verde y el tamaño colosal. Ese trabajo de captura de emociones permitió que cuando el ogro finalmente se permite sentir amor, el público no vea a una criatura de código digital, sino a alguien que ha recorrido un camino doloroso para poder ser vulnerable. La vulnerabilidad de un ogro resulta, irónicamente, más humana que la perfección inalcanzable de los príncipes de los cuentos de hadas tradicionales. Por su parte, la trayectoria de Mike Myers fue decisiva para imprimirle al personaje esa complejidad emocional. Su decisión de otorgarle un acento escocés no fue solo un toque de color, sino un anclaje cultural que alejó al personaje de la etiqueta de monstruo de cuento y lo acercó al perfil de un hombre común, con sus propios problemas, su propio temperamento y una lucha interna constante contra un entorno que lo juzga sin conocerlo. Esa voz se convirtió en un instrumento de resistencia, dotando a cada línea de diálogo de una capa extra de desconfianza inicial que se va deshaciendo conforme la historia avanza. Es un recordatorio fascinante de cómo un actor, al imprimir su propia sensibilidad en un personaje animado, puede transformar la naturaleza misma de una criatura fantástica. La lección que nos deja esta historia se asienta en la idea de que la verdadera nobleza no proviene de un linaje real o de un castillo resplandeciente, sino de la capacidad de reconocer en el otro su propio valor. Cuando Fiona descubre su verdadera forma, no está perdiendo nada. Está recuperando su derecho a la identidad. La decisión de no volver a su faceta humana es el acto de rebeldía más grande jamás contado en un filme animado. Una declaración de principios que nos recuerda que cualquier intento de transformarnos para encajar en el mundo es, en esencia, una negación de lo que nos hace únicos. El pantano, lejos de ser un símbolo de exclusión, se convierte al final en el santuario de todos aquellos que, cansados de las máscaras, han decidido finalmente ser quienes son, celebrando en el barro una victoria que no necesita de coronas ni de protocolos. Al cerrar el libro de esta experiencia, nos queda la sensación de que, efectivamente, todos somos como las cebollas que tanto le gustaba mencionar a nuestro protagonista. Estamos hechos de capas superpuestas, de defensas, de miedos y de un núcleo blando que solo se atreve a salir a la luz cuando encontramos a alguien que, al mirarnos, no ve una amenaza, sino a otro ser que también busca su lugar en la ciénaga. Shrek dejó de ser un simple proyecto de un estudio para convertirse en un compañero de viaje generacional, un recordatorio constante de que la belleza es, siempre, una cuestión de perspectiva y de la valentía que requiere atreverse a ser, por fin, imperfectamente felices. A medida que el eco de esta historia sigue resonando, es fundamental reconocer cómo el humor se convirtió en el vehículo perfecto para normalizar temas que, bajo otra luz, habrían resultado excesivamente pesados para una audiencia joven. La parodia constante de la iconografía de los cuentos clásicos no es una burla vacía, sino una herramienta de desmitificación necesaria.
Al ridiculizar las torres altas, los dragones mecánicos y la solemnidad de los caballeros andantes, la película logra despojar al mito de su poder intimidante, convirtiendo el miedo en una risa liberadora. Esta atmósfera de desenfado permitió que los creadores introdujeran conceptos complejos como el prejuicio sistémico, la exclusión social y la autoaceptación, presentándolos como obstáculos que incluso un ogro malhumorado podía superar con suficiente voluntad y una buena dosis de autoconocimiento. La figura de Burro, en particular, destaca en esta dinámica como el catalizador del cambio, el alma optimista que, pese a ser frecuentemente ignorada o silenciada, nunca deja de intentar conectar con los demás. Su persistencia no es una molestia, sino un recordatorio de que la soledad, aunque cómoda, termina por asfixiar el espíritu. Es a través de sus ojos que Shrek comienza a ver que su cueva no es un refugio contra un mundo hostil, sino una cárcel construida por su propio resentimiento. Esta lección sobre la importancia de la apertura al otro, de la mano del inconfundible estilo narrativo de DreamWorks, elevó la película a un estatus de referente humanista que pocas producciones de su tipo han logrado emular con tanta destreza y profundidad. Incluso los elementos más pequeños del diseño de producción, como la paleta de colores del pantano en comparación con la frialdad azulada de los castillos, comunican una narrativa silenciosa sobre el confort y la calidez frente a la frialdad del poder. El lodo no es suciedad, es tierra fértil. Las malas hierbas no son invasoras, son vida creciendo sin restricciones. Cada detalle visual refuerza la idea de que la verdadera vida, aquella que se siente real y auténtica, ocurre fuera de los marcos cuadrados y los protocolos de la realeza. Es una invitación constante a valorar nuestra propia esencia, despojándonos de la presión por encajar en moldes prefabricados que, aunque brillantes por fuera, suelen estar vacíos de significado y de esa chispa necesaria que solo se encuentra en la imperfección. La historia de Shrek nos deja con la certeza de que, al final del camino, lo que realmente permanece no son las grandes hazañas de heroísmo tradicional, sino la capacidad de construir un espacio donde podamos ser, sin condiciones, nosotros mismos. La transformación de Fiona no es el fin de su historia, sino el comienzo de una vida sin pretensiones, y es esa elección la que resuena con tanta fuerza. El legado de esta obra es, pues, una llamada a abrazar nuestra identidad, por muy rugosa o distinta que parezca. Nos enseña que, si bien todos llevamos un poco de miedo a ser rechazados, también tenemos la capacidad de encontrar un compañero, un pantano y una vida donde, finalmente, no necesitemos ser nada más que lo que ya somos. Celebrando la belleza de lo auténtico en un mundo que a menudo olvida que, a veces, ser un ogro es la forma más honesta de ser humano. La lección definitiva que se desprende de este periplo no se limita a la aceptación personal, sino que se extiende a la forma en que decidimos construir nuestro entorno. Cuando Shrek finalmente permite que los demás habiten su espacio, el pantano deja de ser un terreno de aislamiento para transformarse en un microcosmos de convivencia. Esta transición es fundamental porque simboliza la victoria del tejido social sobre el prejuicio. En el mundo de Duloc, las relaciones estaban marcadas por la jerarquía y el desdén. Pero en la ciénaga, cada criatura aporta su propia singularidad sin que esto represente una amenaza para el conjunto. Es una metáfora de cómo una sociedad plural debería funcionar, donde el valor de un individuo no se mide por su capacidad de adecuarse a una norma, sino por su voluntad de compartir su autenticidad con los demás. El impacto emocional que esta transición tiene en el espectador es palpable gracias a la música y al diseño de sonido, que logran elevar escenas cotidianas a momentos de una calidez reconfortante. Cada nota musical, desde las baladas más íntimas hasta los himnos de rebelión, subraya la evolución de los personajes desde la autoprotección hasta la vulnerabilidad compartida. Es fascinante cómo un filme cargado de ironía y sátira termina siendo, en su núcleo, un canto a la ternura y al valor de los vínculos incondicionales.
Ver a un ogro que antes prefería espantar a los aldeanos ahora compartiendo una comida sencilla con sus amigos, es la prueba de que el cambio verdadero nace cuando dejamos de ver al otro como un peligro y empezamos a verlo como un compañero de viaje. Es imposible no sentir una profunda empatía hacia este grupo de inadaptados que, frente a las presiones de un sistema que los despreciaba, eligieron mantener su esencia intacta. La dragona, convertida en un símbolo de la fuerza domesticada por el afecto, y Burro, como el motor incansable que unió a todos, forman parte de un engranaje emocional que convierte a esta película en una experiencia atemporal. Ellos nos recuerdan que, aunque el mundo exterior nos exija ser impecables, siempre habrá un rincón donde nuestras rarezas no solo son toleradas, sino celebradas. Esa es la verdadera moraleja que perdura, mucho después de que las luces de la sala se encienden. La libertad no es la ausencia de conflictos, sino la seguridad de saber que, pase lo que pase, pertenecemos a un lugar donde nuestra naturaleza es bienvenida. Al cerrar este recorrido por la vida y las luchas de estos personajes, nos damos cuenta de que Shrek no es solo un cuento, sino un espejo de nuestras propias contradicciones. La honestidad con la que se abordó su historia nos permitió reconocer nuestras propias capas, aquellas que escondemos bajo la armadura de la indiferencia por miedo a no ser aceptados. Al final del día, la invitación que nos hace el ogro es sencilla pero profunda. Atrevernos a desnudarnos de toda pretensión, buscar nuestra propia ciénaga, ese refugio donde podemos ser auténticos, y encontrar a esas personas que, al mirarnos, ven la belleza en nuestra piel verde, en nuestras cicatrices y, sobre todo, en la valentía de haber dejado de esconder quiénes somos realmente. La huella que dejó este relato en la cultura contemporánea no es un accidente, sino el resultado de una sensibilidad narrativa que supo identificar el cansancio del público ante las estructuras rígidas del cine de finales del siglo XX. Al despojar al cuento de hadas de su pátina de perfección, la película invitó a una audiencia entera a replantearse el concepto de heroísmo. Ya no se trataba de rescatar princesas para obtener un reino, sino de rescatar la propia humanidad en un mundo que constantemente nos empuja a la uniformidad. Esa es la chispa que convirtió a un ogro malhumorado en el emblema de una generación. La idea de que ser un antihéroe es, en realidad, el acto más heroico de todos. La relación entre Shrek y Fiona no solo es un eje romántico, sino un estudio sobre el reconocimiento del otro en su forma más pura. Cuando ellos se encuentran, no lo hacen bajo la luz cegadora de un castillo lleno de espejos, sino en la penumbra, entre secretos y verdades incómodas. La decisión de ambos de aceptarse como ogros es una ruptura definitiva con la tiranía de la imagen. Es un mensaje de una potencia incalculable. El amor no es un hechizo que embellece, sino una lente que permite ver la belleza en lo que el resto del mundo denomina monstruoso. Esta honestidad radical en la escritura es lo que hace que, décadas después, sigamos sintiendo un nudo en la garganta cuando vemos sus miradas de complicidad, alejadas de cualquier protocolo aristocrático. Resulta igualmente conmovedor pensar en la labor de los animadores y creativos que dieron forma a este universo. Cada poro de la piel de Shrek, cada movimiento de la cola de Burro y la expresividad casi dolorosa de Fiona fueron diseñados con una minuciosidad que buscaba la vida, no la perfección estética. Querían que sintiéramos la textura del lodo del pantano, que oliéramos la humedad de sus senderos y que entendiéramos que, en ese caos natural, residía una paz que ningún salón de mármol podría ofrecer. Ese entorno es la extensión física del alma de sus habitantes, un espacio que no necesita ser limpiado, ordenado ni ocultado, porque su belleza radica precisamente en su autenticidad sin filtros. El legado de este filme reside en esa invitación permanente a ser auténticos. Nos recuerda que, aunque el mundo afuera nos exija usar máscaras para encajar, nuestro verdadero hogar es aquel que construimos con quienes nos aceptan en nuestra versión más honesta. Shrek, el logro que solo quería que lo dejaran tranquilo, terminó enseñándonos que la soledad,
aunque a veces necesaria para el autodescubrimiento, no es el destino final. El destino es encontrar ese lugar, ese pantano propio, donde podamos quitarnos el peso de las expectativas, dejar que las capas de la cebolla caigan y finalmente decir, sin miedo al juicio ajeno, que la felicidad es simplemente ser quienes hemos sido siempre, con todos nuestros matices, defectos y colores, bajo la libertad de un cielo que nunca nos pide permiso para ser como es. Esta travesía por el pantano nos conduce a una reflexión final sobre la naturaleza del miedo y cómo éste, paradójicamente, es el que termina definiendo nuestra valentía. La angustia inicial de Shrek, su negativa rotunda a formar parte de una sociedad que lo desprecia, no es más que el miedo al rechazo absoluto, un temor que todos albergamos bajo nuestras corazas sociales. Sin embargo, al desmantelar ese muro, la película nos enseña que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de ser vulnerables a pesar de él. Shrek y Fiona, al aceptar su identidad de ogros ante los ojos de los demás, no están renunciando al mundo, sino reclamando su derecho a habitarlo sin las condiciones impuestas por la vanidad de Farquaad. Es una lección de integridad que convierte el pantano en un santuario contra la presión de la homogeneidad. La evolución de esta historia también arroja luz sobre la importancia de la otredad en nuestra propia construcción. Burro es, esencialmente, el agente del destino que obliga a Shrek a salir de su letargo emocional. Sin su insistencia irritante y optimista, el ogro habría languidecido en la amargura de su propia cueva. Esta dinámica nos demuestra que, a menudo, necesitamos a alguien que nos vea más allá de nuestras espinas para poder verlas nosotros mismos. El humor que salpica esta relación, lejos de ser un mero alivio cómico, es el lenguaje de la confianza. Solo aquellos que nos quieren de verdad pueden permitirse el lujo de bromear sobre nuestras imperfecciones, transformando nuestras inseguridades en motivos de risa compartida. Por otro lado, la dragona representa la redención final del monstruo, recordándonos que incluso la fuerza más destructiva puede ser canalizada por el afecto. Su transición de guardiana de la muerte a compañera de vida es el cierre perfecto para un ciclo que comenzó con la desconfianza. Al final, el universo de la película se asienta en una verdad ineludible. La verdadera magia no es el beso que transforma al ogro en príncipe, sino el que nos permite ver, a través de los ojos del otro, que nunca tuvimos necesidad de ser distintos para ser dignos de amor. Esa es la victoria del pantano, una victoria que se celebra en los márgenes y que nos enseña que la belleza, en su estado más puro, no se encuentra en la simetría de los castillos, sino en la sinceridad de un corazón que finalmente ha dejado de esconderse. Al cerrar este libro de memorias, comprendemos que el legado de esta obra es una invitación a celebrar nuestras propias capas. Somos, al igual que los personajes de este cuento, criaturas complejas, compuestas de miedos y esperanzas, de sombras y luz. El filme no nos ofrece un final donde todos se vuelven perfectos, sino uno donde todos deciden que, siendo imperfectos, ya son suficientes. Shrek nos deja con la paz de saber que nuestro hogar, ese rincón donde somos genuinamente nosotros mismos, es el tesoro más grande que podemos alcanzar. En un mundo que sigue insistiendo en los filtros y las fachadas, el pantano sigue siendo, 2 décadas después, el lugar donde la autenticidad es la única regla, demostrando que la felicidad es un territorio que solo se conquista cuando dejamos de pedir permiso para existir. La permanencia de esta obra en el tiempo se asienta, en gran medida, sobre la construcción psicológica de su antagonista, Lord Farquaad, un personaje que sirve como el espejo oscuro donde se reflejan las carencias del mundo idealizado. Su baja estatura, más que un rasgo físico, es una manifestación externa de su pequeñez moral, una compensación patológica mediante la arquitectura grandilocuente y la tiranía. Es, en esencia, la representación del burócrata que desprecia la vitalidad orgánica porque no puede controlarla. Al observar su obsesión por convertir el reino de Duloc en un escenario aséptico,
donde los personajes de cuentos de hadas, la diversidad, en última instancia, son confinados o eliminados, nos enfrentamos a una crítica feroz sobre cómo la sociedad intenta esterilizar lo que considera anómalo para mantener una apariencia de orden que, bajo su superficie, es profundamente inhumana. En contraste, la calidez que desprende el hogar de Shrek no proviene de la opulencia, sino de la libertad. Los detalles en la animación del pantano son reveladores. La luz dorada del atardecer que se filtra entre los árboles, el vapor que emana de las aguas estancadas y la textura irregular de la madera en la choza del ogro. Todo está diseñado para invitar al espectador a una pausa. Es aquí donde la emotividad alcanza su punto más alto. No hay juicios en la ciénaga. Cuando el lobo feroz o los tres cerditos conviven con Shrek, no lo hacen por contrato social, sino por supervivencia compartida. Es una comunidad de parias que ha aprendido a valorar la lealtad por encima del estatus. La película, de forma brillante, convierte el desorden del pantano en un santuario contra el tedio de la perfección, recordándonos que los lugares más valiosos son aquellos donde no tenemos que actuar para ser aceptados. La evolución de Fiona es, quizás, el pilar más revolucionario de toda la estructura narrativa. Su viaje no es hacia la corona, sino hacia la autenticidad, la secuencia en la que finalmente acepta su forma de ogra. Esa piel verde, la complexión robusta, la ausencia de los cánones de belleza de la época, es un momento de liberación catártica. No es un retroceso, sino una conquista. Al elegir esta apariencia, ella no solo rechaza la fórmula del beso de amor verdadero, que impone un molde prefabricado, elige, sobre todo, una vida de honestidad radical. La voz de Cameron Díaz logra transmitir aquí un matiz de alivio, como si el peso de la armadura que representaba su yo humano cayera finalmente al suelo, permitiéndole, por primera vez, respirar con sus propios pulmones. Más allá del guión, la música y la dirección, esta obra se ha convertido en un refugio emocional porque nunca nos pide que seamos distintos. Nos dice que está bien tener capas, que el cinismo suele ser una coraza para el miedo, y que, incluso si nos sentimos como monstruos en un mundo diseñado para príncipes, nuestra verdadera belleza reside en la capacidad de ser vulnerables frente a quienes amamos. Shrek, Burro y Fiona no solo nos entretuvieron con sus aventuras, nos dieron permiso para ser finalmente humanos en un mundo que a veces nos exige ser perfectos. El pantano, con sus ciénagas y su calma, no es solo un decorado cinematográfico, es el recordatorio de que, si buscamos lo suficiente y somos lo bastante valientes para abrir nuestra puerta, encontraremos que no hace falta ser un héroe de leyenda para vivir un felices para siempre que sea, en realidad, nuestro. La profundidad emocional de esta historia no sería la misma sin la transformación silenciosa que ocurre en el espectador. El proceso de pasar de la burla a la introspección. Al principio nos reímos de la torpeza de Burro y del mal genio de Shrek, con la distancia que otorga la superioridad. Sin embargo, a medida que la trama avanza, la risa se vuelve más suave, más consciente. Nos percatamos de que el cinismo de Shrek es un espejo de nuestras propias defensas ante el miedo a la intimidad. Es un personaje que ha aprendido, a golpe de rechazo, que es más seguro permanecer aislado que correr el riesgo de ser visto tal como es. La audacia de la película reside en obligarnos a presenciar cómo esa armadura, pieza a pieza, se desmorona ante la insistencia de alguien que, como Burro, no acepta un no por respuesta, cuando sabe que hay un corazón valiente latiendo bajo tanta mugre y desprecio. Esta dinámica de vulnerabilidad compartida alcanza su cúspide cuando los personajes, despojados de las expectativas de los cuentos tradicionales, encuentran en su propia marginalidad un terreno común de honestidad. La dragona, más allá de su imponente presencia física y su pasado violento, encarna el deseo más elemental, el anhelo de ser vista y comprendida, incluso por alguien tan pequeño como un burro parlanchín. La ternura que surge en su unión desafía cualquier lógica narrativa impuesta. Nos enseña que el afecto no busca la semejanza, sino la complicidad. En esa escena donde la vemos acurrucada,
protegiendo a quienes antes temía, encontramos una de las metáforas más hermosas sobre cómo el amor tiene la capacidad de domesticar no solo a la bestia, sino al miedo mismo que nos impide acercarnos a los demás. El diseño del pantano como contrapunto al reino de Duloc funciona como una metáfora política y existencial. Duloc es el orden sin alma, la simetría obsesiva donde los ciudadanos desfilan al compás de una melodía ensayada, reprimiendo cualquier atisbo de individualidad para encajar en el molde del buen súbdito. Es la frialdad del control frente a la calidez del caos. El pantano, por el contrario, es una invitación a la vida orgánica. Donde hay lodo, hay fertilidad. Donde hay raíces torcidas, hay historia y resistencia. Al elegir el pantano como hogar, Shrek no está eligiendo la suciedad, sino la libertad de no tener que limpiar su identidad para complacer a nadie. La lección para el espectador es clara. No necesitamos ser perfectos para tener un reino. Solo necesitamos un lugar donde nuestra esencia sea respetada. Al final, este viaje nos deja con la convicción de que la belleza es, sobre todo, una cuestión de mirada. La transformación de Fiona en ogra es el acto de rebeldía definitivo contra un mundo que nos impone estándares de perfección que nos vacían por dentro. Ella elige la honestidad frente al glamour, la lealtad frente al protocolo y la felicidad frente a la aprobación social. Es la lección que sigue resonando décadas después. Nuestra integridad vale mucho más que el encaje en un castillo de cristal. Al cerrar el telón de esta historia, nos llevamos la promesa de que, si tenemos la valentía de bajar la guardia y aceptar nuestras propias cicatrices, encontraremos que hay otros seres, tan imperfectos y maravillosos como nosotros, esperando en la ciénaga para compartir un destino construido, finalmente, a nuestra propia medida y sin filtros. La película brilla precisamente aquí, desafiando los estándares de belleza de Hollywood y recordándonos que el amor verdadero no se rige por las apariencias superficiales. Mike Myers, cuya trayectoria en la comedia permitió dotar al logro de un acento escocés distintivo, logra que nos identifiquemos con un monstruo que solo quiere ser aceptado tal como es. A medida que se acerca el clímax, la tensión narrativa se dispara cuando Shrek comprende que sus propios prejuicios sobre sí mismo son los que le impiden ser feliz. El enfrentamiento final en la boda de Fiona y Farquaad es un despliegue de humor irreverente y música icónica que captura el espíritu de la época. La resolución de la historia nos entrega una lección poderosa sobre la autenticidad. Shrek no se transforma en un príncipe apuesto, ni Fiona necesita ser rescatada para validar su valor. Ambos abrazan su condición de ogros. Este desenlace se convirtió en un pilar del cine de animación, logrando que el público comprendiera que ser diferente no es una maldición, sino una virtud. La moraleja es clara y perdura hasta hoy. La belleza reside en los ojos de quien nos acepta sin condiciones, rompiendo los moldes que los cuentos clásicos nos impusieron durante generaciones. La conexión emocional entre Shrek y Burro no es un simple recurso cómico, sino el corazón palpitante de la película. Mientras que el ogro proyecta una coraza de indiferencia para proteger su vulnerable corazón de las heridas del rechazo social, Burro funciona como un espejo que le obliga a confrontar su propia humanidad. Esta dinámica de opuestos recuerda a las grandes parejas de la comedia clásica, donde la verborrea incesante de uno sirve para desmantelar el cinismo del otro, permitiendo que ambos personajes crezcan en un entorno donde nadie más se atrevía a mirar más allá de la piel verde. Es fascinante cómo la animación de la época logró capturar pequeñas sutilezas, como las miradas de Shrek cuando escucha un halago genuino por primera vez, un momento donde el espectador olvida que está frente a un dibujo y comienza a sentir empatía real. El papel de Fiona es, sin duda, la pieza maestra de este rompecabezas narrativo. Su transición de ser una princesa que sigue obsesivamente los protocolos de los libros de cuentos a una mujer que acepta su propia esencia monstruosa representa una liberación absoluta. Verla transformar su silueta esbelta en la forma de una ogra no es una tragedia, sino un renacimiento.
Esta decisión creativa de los guionistas de DreamWorks fue un golpe directo a los cánones de belleza que Disney había perpetuado durante décadas, enviando un mensaje directo a las nuevas generaciones sobre la importancia de la autoaceptación frente a la presión estética. La banda sonora también juega un papel fundamental, integrando temas de Smash Mouth y otros artistas que otorgan a la película una energía contemporánea y un ritmo trepidante. Esa frescura musical ayudó a que Shrek dejara de ser un cuento infantil para convertirse en un fenómeno cultural que resonaba tanto en niños como en adultos desencantados con el mundo corporativo. En el fondo, todos llevamos un poco de Shrek dentro, alguien que solo busca su pequeño rincón de paz en un mundo que a menudo nos exige ser algo que no somos. Al cerrar la historia con la boda en el pantano, la película no solo celebra un romance, sino una victoria contra la hipocresía, consolidando la idea de que la verdadera felicidad es un territorio donde solo se puede entrar siendo fiel a la propia naturaleza. Más allá de la narrativa central, existe un nivel de sofisticación en el diseño de los personajes secundarios que merece ser destacado. La dragona, inicialmente presentada como el guardián aterrador e implacable de la mazmorra, termina siendo un elemento narrativo brillante cuando se revela su faceta romántica hacia Burro. Esta inversión de roles, donde el monstruo feroz termina cautivado por la verborrea inagotable del animal, es una muestra del ingenio con el que los guionistas deconstruyeron los tropos de la caballería medieval. La película se permite el lujo de ser absurda, pero nunca vacía, dotando incluso a los antagonistas de motivaciones que, aunque caricaturescas, reflejan una ambición política muy humana y reconocible. El entorno físico del pantano, lejos de ser un simple escenario, actúa como una extensión de la psicología del protagonista. Es un lugar desordenado, lleno de barro y ciénagas, que al principio nos causa rechazo, pero que termina convirtiéndose en el símbolo de la libertad auténtica frente a la perfección estéril y artificial del castillo de Lord Farquaad. Esa obsesión de Farquaad por la simetría y el orden es, en realidad, una metáfora sobre el control social y la intolerancia hacia lo que se desvía de la norma. Shrek, al reclamar su hogar, está reclamando su derecho a existir en sus propios términos, desafiando la idea de que la felicidad debe ser necesariamente brillante, pulcra y aristocrática. Resulta conmovedor pensar en el impacto que esta obra tuvo en el equipo de animación de DreamWorks. Trabajaron bajo una presión inmensa para dar vida a texturas que, en aquel entonces, eran revolucionarias, logrando que la piel rugosa de Shrek o el movimiento fluido de la ropa de Fiona se sintieran palpables. Cada cuadro refleja esa dedicación artesanal, una mezcla de tecnología de punta y la calidez de un dibujo hecho con alma. La voz de Cameron Díaz, encargada de dar vida a Fiona, aporta esa mezcla perfecta de delicadeza de cuento de hadas y una chispa de rebeldía cínica que hace que el personaje sea tridimensional. Ella no se limita a reaccionar ante los acontecimientos, sino que toma las riendas de su destino en el momento en que comprende que el beso de amor verdadero no depende de una fórmula mágica, sino de la conexión honesta entre dos almas que han decidido despojarse de sus máscaras. Al final, lo que perdura es la sensación de que, al igual que los ogros, las personas somos como cebollas con capas, y solo cuando nos atrevemos a despojarnos de ellas, permitimos que los demás vean lo que realmente hay en nuestro interior. La evolución de esta historia nos lleva inevitablemente a reflexionar sobre la soledad como un estado mental más que como una circunstancia física. Shrek, antes de conocer a sus compañeros de viaje, es un ermitaño por elección propia, convencido de que el mundo le ha dictado una sentencia de exclusión. Su mal humor es una armadura, una táctica de supervivencia aprendida tras años de ser perseguido con antorchas y orcas. Es profundamente humano ver cómo ese ogro, que inicialmente se muestra hostil ante la posibilidad de una amistad, comienza a flaquear cuando Burro, con su optimismo inquebrantable, se niega a marcharse. Esa insistencia de Burro es la chispa que enciende el motor de la redención. Nos recuerda que a veces necesitamos que alguien nos obligue a salir de nuestra cueva, incluso cuando estamos convencidos de que estar solos es lo mejor para todos.
La subtrama del romance entre Burro y la dragona es, posiblemente, la metáfora más audaz de toda la franquicia. En un universo donde los roles están estrictamente definidos por la lógica de los libros, un burro y una dragona no tienen lugar. Sin embargo, su unión celebra lo inusual y lo prohibido con una naturalidad que desarma cualquier prejuicio. Este elemento le otorga a la película un cariz de fábula moderna sobre la integración. La dragona, inicialmente una máquina de muerte, encuentra en la ternura una forma de comunicación que trasciende su naturaleza destructiva, demostrando que incluso los seres más temidos por la sociedad anhelan una conexión real y tangible. Asimismo, es imposible ignorar la carga satírica que la película dirige hacia la realeza y los cuentos de hadas tradicionales. Lord Farquaad representa todo lo que Shrek desprecia: una vanidad vacía, una obsesión patológica por el control y una falta total de empatía. Mientras que el castillo de Duloc es una parodia de la perfección higiénica y artificial de los parques temáticos, el pantano es el caos orgánico donde la vida realmente sucede. Esta dicotomía refuerza el mensaje de que la verdadera nobleza no reside en los títulos, sino en la capacidad de ser vulnerable y generoso. Cuando Shrek finalmente acepta su identidad, no solo está aceptando su fealdad física, sino también su derecho a habitar el mundo sin pedir disculpas por su existencia. La persistencia de esta obra en el imaginario colectivo se debe a que no tiene miedo de ser incómoda. Nos pide que miremos a través del cristal de la pantalla y nos preguntemos cuántas veces hemos juzgado a alguien por su fachada. La transformación final de Fiona no es un retorno a la normalidad, sino una ruptura definitiva con las expectativas sociales. Ella elige ser un ogro, no porque sea un castigo, sino porque es la versión más honesta de sí misma. Es una lección sobre la integridad que sigue vigente, recordándonos que, aunque el mundo intente forzarnos a encajar en castillos impecables, nuestro verdadero hogar es aquel donde podemos ser, sin miedo a ser vistos, nuestro ser más auténtico y sin filtro. La atmósfera que envuelve el desenlace en el pantano no es una simple conclusión de evento social, sino la culminación de un proceso de despojo emocional que todos los personajes experimentan. Al ver a los personajes de cuentos de hadas celebrando juntos, lejos de los muros de piedra y las leyes rígidas de Duloc, comprendemos que el verdadero reino no es una extensión de tierra, sino una comunidad construida sobre la tolerancia. La escena final, con la versión de I'm a Believer resonando en el aire, nos confirma que la magia no reside en hechizos que transforman la apariencia, sino en la aceptación incondicional que transforma la mirada del otro. Esa fiesta es el triunfo de los marginados, una postal donde la dragona y burro, los ogros y los cuentos clásicos conviven en una armonía que desafía toda lógica narrativa previa. Esta narrativa dejó una huella imborrable en la industria cinematográfica, obligando a los estudios a dejar de lado la fórmula de la princesa sumisa y el príncipe heroico. DreamWorks, con un riesgo calculado, demostró que la audiencia anhelaba ver espejos de sus propias imperfecciones. El espectador moderno ya no buscaba la perfección inalcanzable de los castillos de cristal, sino la calidez de un hogar hecho de lodo, risas compartidas y la tranquilidad de saber que no hace falta usar una máscara para ser digno de amor. Shrek se convirtió en el antihéroe definitivo porque nos enseñó que nuestras cicatrices y nuestras rarezas son las que nos definen, y que el amor verdadero no es el que te cambia para mejorarte, sino el que te permite ser exactamente lo que ya eres. Más allá de la pantalla, la influencia de esta historia sigue vibrando en cómo comprendemos la empatía hoy en día. Cada vez que alguien se siente fuera de lugar, o siente que su personalidad no encaja en los moldes estrechos de una sociedad que valora más la forma que el fondo, el pantano de Shrek aparece como un refugio mental. Es un recordatorio de que la felicidad es un derecho ganado al ser honesto con uno mismo. El filme no solo nos entretuvo con su ingenio y su humor ácido, sino que nos dejó un legado sobre la valentía de ser vulnerable. Al final, después de tanto caos, de dragones, rescates y decepciones,
La lección más duradera es sencilla pero profunda. La belleza es un espectro vasto, y aquel que se atreve a ver más allá de la piel verde, encontrará que lo único que realmente importa es el contenido de un corazón que finalmente ha dejado de esconderse. Resulta fascinante observar cómo el éxito de esta obra permitió que personajes que tradicionalmente habrían ocupado roles de fondo o de mero alivio cómico, tomaran el protagonismo absoluto, desplazando a las figuras de autoridad que, en otras circunstancias, habrían dictado la moralidad de la historia. Pinocho, Lobo Feroz y Los Tres Cerditos no son meros cameos, sino una representación colectiva de la resiliencia frente a la opresión. La presencia de estos personajes marginados en el pantano subraya la idea de que la verdadera comunidad es aquella que se forma en la periferia de la sociedad, lejos del alcance de quienes intentan normalizar la diversidad. Es precisamente esta camaradería la que le da a la película una dimensión humana y casi política, recordándonos que, cuando el poder intenta imponer una homogeneidad artificial, la verdadera resistencia nace de la unión de los diferentes. La relación entre Shrek y Fiona, al consolidarse, se aleja de cualquier idealización romántica tradicional para instalarse en una realidad mucho más terrenal y honesta. Lo que comparten estos dos personajes no es la pasión fulminante de un cuento de hadas, sino un reconocimiento mutuo de sus propias sombras. La decisión de Fiona de abrazar su forma de ogra en la noche de bodas es un acto de valentía que resuena con una fuerza inusitada, pues implica renunciar al privilegio de la belleza normativa en favor de la integridad personal. Es aquí donde la voz de Cameron Díaz cobra una dimensión especial, otorgando a la princesa una vulnerabilidad que se transforma en una convicción inquebrantable. Ella no elige al ogro por necesidad, sino por afinidad electiva, confirmando que la verdadera pareja es aquella que nos ayuda a despojarnos de la armadura que tanto tiempo hemos llevado puesta. En los años posteriores al estreno, el legado de esta película se ha consolidado no solo como una pieza de entretenimiento de alta calidad técnica, sino como un manifiesto sobre el derecho a ser imperfecto. La influencia de la animación digital, que en aquel momento estaba dando sus pasos más audaces, permitió que los personajes tuvieran expresiones que se sentían auténticas, con una capacidad de gesticulación que transmitía melancolía, alegría y duda con una fidelidad asombrosa. Esta calidad visual, sumada a la profundidad de los diálogos, creó un puente emocional entre el espectador y los personajes que rara vez se logra en el cine de animación. Shrek nos invita, con cada revisión, a reconsiderar nuestra propia identidad y a valorar esos rasgos nuestros que, en un mundo obsesionado con la perfección, hemos aprendido a ocultar bajo capas de autoprotección. Al final de este viaje, queda claro que la historia del ogro no termina con la boda, sino que ahí es donde realmente comienza la verdadera libertad. La paz que Shrek encuentra en su ciénaga es el resultado de haber aceptado finalmente que su hogar no era un lugar geográfico, sino un estado de calma interior compartido con aquellos que supieron ver, más allá de la piel verde, la esencia de alguien que simplemente deseaba ser respetado. Esta es la gran victoria del cine moderno. Haber logrado que un ogro y un burro nos enseñen, con humor y sin pretensiones, que la vida es mucho más satisfactoria cuando dejamos de intentar encajar en las casillas que otros han dibujado para nosotros. El pantano, con todo su desorden, sigue siendo hoy el símbolo más poderoso de la autenticidad frente a un mundo que, aunque cambie sus modas y sus castillos, siempre necesitará historias que nos recuerden quiénes somos en realidad. La resonancia de esta historia en la cultura popular es un fenómeno que trasciende el cine, estableciendo un estándar de honestidad narrativa que pocos han logrado igualar. La figura del ogro, que en las fábulas antiguas era sinónimo de terror y devorador de héroes, se convirtió bajo la lente de DreamWorks en el contenedor de todas nuestras inseguridades y miedos al rechazo. Esta subversión no solo fue una táctica ingeniosa de guión, sino una apuesta arriesgada que conectó directamente con el niño y el adulto que habita en cada espectador. Nos reconocemos en Shrek porque todos, en algún punto de nuestras vidas, hemos construido un muro para proteger nuestra fragilidad,
temiendo que, si dejamos entrar a alguien, descubran que no somos los príncipes que el mundo espera que seamos. La dinámica entre Shrek y Burro, por su parte, es el testimonio definitivo de que la amistad surge en los lugares más inesperados. Burro no es solo un alivio cómico. Él es la encarnación de la tenacidad y la fe ciega en los demás. Un motor que empuja al protagonista a abandonar su zona de confort, que es, irónicamente, el pantano que él tanto defiende. Es emocionante ver cómo la interacción entre la ironía cínica de Mike Myers y la energía desbordante de Eddie Murphy crea una química que se siente orgánica, lejos de las fórmulas rígidas de los estudios de animación tradicionales. Sus diálogos, salpicados de referencias culturales y una espontaneidad que se siente genuina, actúan como un pegamento emocional que mantiene al espectador cautivado, recordándonos que las conexiones humanas más profundas a menudo nacen del caos y no de la planificación perfecta. Si analizamos el rol de la dragona, descubrimos una capa de profundidad que a menudo pasa desapercibida. Ella es la representación de cómo la fuerza bruta y la capacidad destructiva pueden ser transformadas por la ternura. El hecho de que una criatura mitológica temible encuentre compañía en un burro parlanchín es la metáfora definitiva sobre la superación de las etiquetas sociales. En su mirada, cuando interactúa con su pareja, hay una dulzura inesperada que desafía los tropos de la caballería medieval, donde el dragón era un obstáculo insalvable y no un ser con necesidades afectivas. Esta construcción de personajes secundarios que poseen sus propias motivaciones y arco de desarrollo es lo que elevó a la película por encima de ser una simple parodia, convirtiéndola en un universo completo donde cada ser, por más extraño que parezca, tiene derecho a buscar su lugar en el mundo. Finalmente, debemos destacar la maestría en la dirección artística del pantano. Es un espacio que respira vida, una antítesis del orden gélido y dictatorial de Duloc, mientras que el castillo de Lord Farquaad es simétrico, aburrido y opresivo. El pantano es orgánico, vibrante y libre, una extensión de la personalidad de Shrek, que, al final, aprende a compartir su soledad para convertirla en compañía. Esta decisión de diseño visual refuerza el mensaje de que la perfección es un mito estéril, mientras que la autenticidad, con sus texturas rugosas y sus charcos de lodo, es donde reside la verdadera belleza. Shrek no nos enseña a ser mejores personas a través de la virtud impuesta, sino a través de la aceptación radical de nuestra propia naturaleza, dejando una lección que, 2 décadas después, sigue siendo un faro para quienes buscan ser auténticos en un mundo lleno de castillos de cristal. La persistencia de esta obra en el imaginario colectivo no sería posible sin la honestidad técnica con la que se abordaron los matices de la animación. El equipo artístico no solo se esforzó en crear un mundo creíble, sino que se enfocó en la expresividad facial de un personaje que, por definición, debería resultar repulsivo. Ver a Shrek fruncir el ceño, dudar, o mostrar una timidez casi infantil antes de lanzar una broma cínica es lo que permite que el espectador olvide la piel verde y el tamaño colosal. Ese trabajo de captura de emociones permitió que cuando el ogro finalmente se permite sentir amor, el público no vea a una criatura de código digital, sino a alguien que ha recorrido un camino doloroso para poder ser vulnerable. La vulnerabilidad de un ogro resulta, irónicamente, más humana que la perfección inalcanzable de los príncipes de los cuentos de hadas tradicionales. Por su parte, la trayectoria de Mike Myers fue decisiva para imprimirle al personaje esa complejidad emocional. Su decisión de otorgarle un acento escocés no fue solo un toque de color, sino un anclaje cultural que alejó al personaje de la etiqueta de monstruo de cuento y lo acercó al perfil de un hombre común, con sus propios problemas, su propio temperamento y una lucha interna constante contra un entorno que lo juzga sin conocerlo. Esa voz se convirtió en un instrumento de resistencia, dotando a cada línea de diálogo de una capa extra de desconfianza inicial que se va deshaciendo conforme la historia avanza. Es un recordatorio fascinante de cómo un actor, al imprimir su propia sensibilidad en un personaje animado,
puede transformar la naturaleza misma de una criatura fantástica. La lección que nos deja esta historia se asienta en la idea de que la verdadera nobleza no proviene de un linaje real o de un castillo resplandeciente, sino de la capacidad de reconocer en el otro su propio valor. Cuando Fiona descubre su verdadera forma, no está perdiendo nada. Está recuperando su derecho a la identidad. La decisión de no volver a su faceta humana es el acto de rebeldía más grande jamás contado en un filme animado. Una declaración de principios que nos recuerda que cualquier intento de transformarnos para encajar en el mundo es, en esencia, una negación de lo que nos hace únicos. El pantano, lejos de ser un símbolo de exclusión, se convierte al final en el santuario de todos aquellos que, cansados de las máscaras, han decidido finalmente ser quienes son, celebrando en el barro una victoria que no necesita de coronas ni de protocolos. Al cerrar el libro de esta experiencia, nos queda la sensación de que, efectivamente, todos somos como las cebollas que tanto le gustaba mencionar a nuestro protagonista. Estamos hechos de capas superpuestas, de defensas, de miedos y de un núcleo blando que solo se atreve a salir a la luz cuando encontramos a alguien que, al mirarnos, no ve una amenaza, sino a otro ser que también busca su lugar en la ciénaga. Shrek dejó de ser un simple proyecto de un estudio para convertirse en un compañero de viaje generacional, un recordatorio constante de que la belleza es, siempre, una cuestión de perspectiva y de la valentía que requiere atreverse a ser, por fin, imperfectamente felices. A medida que el eco de esta historia sigue resonando, es fundamental reconocer cómo el humor se convirtió en el vehículo perfecto para normalizar temas que, bajo otra luz, habrían resultado excesivamente pesados para una audiencia joven. La parodia constante de la iconografía de los cuentos clásicos no es una burla vacía, sino una herramienta de desmitificación necesaria. Al ridiculizar las torres altas, los dragones mecánicos y la solemnidad de los caballeros andantes, la película logra despojar al mito de su poder intimidante, convirtiendo el miedo en una risa liberadora. Esta atmósfera de desenfado permitió que los creadores introdujeran conceptos complejos como el prejuicio sistémico, la exclusión social y la autoaceptación, presentándolos como obstáculos que incluso un ogro malhumorado podía superar con suficiente voluntad y una buena dosis de autoconocimiento. La figura de Burro, en particular, destaca en esta dinámica como el catalizador del cambio. El alma optimista que, pese a ser frecuentemente ignorada o silenciada, nunca deja de intentar conectar con los demás. Su persistencia no es una molestia, sino un recordatorio de que la soledad, aunque cómoda, termina por asfixiar el espíritu. Es a través de sus ojos que Shrek comienza a ver que su cueva no es un refugio contra un mundo hostil, sino una cárcel construida por su propio resentimiento. Esta lección sobre la importancia de la apertura al otro, de la mano del inconfundible estilo narrativo de DreamWorks, elevó la película a un estatus de referente humanista que pocas